Cuando vi la esfinge por primera vez, me pareció que no solo estaba de pie. Lleva miles de años aquí y guarda algún terrible secreto. La historia oficial dice que fue construida por orden de los faraones que fue hace más de 4000 años. Pero, ¿y si esa fecha es un error? Hay científicos que afirman que la esfinge tiene al menos 10.000 años. Su cuerpo está cubierto de marcas de fuerte erosión, similar a los daños causados por el agua. Pero, ¿cómo es posible eso si el desierto del Sáhara es uno de los lugares más áridos del planeta? Resulta que en la antigüedad, aquí podrían haber caído lluvias intensas, pero ocurrieron mucho antes del auge de Egipto. Si la esfinge es mucho más antigua que las pirámides, ¿quién la construyó entonces? ¿Y por qué nadie quiere revisar la historia? El secreto bajo las patas de la esfinge. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay debajo de la esfinge? Durante mucho tiempo, los arqueólogos evitaron esta cuestión, pero la tecnología no se detiene. En los años 90, con la ayuda de radares, se descubrieron vacíos y túneles misteriosos justo debajo de las patas de la esfinge. Algunos investigadores creen que allí están escondidos textos antiguos que podrían cambiar toda la historia de la humanidad. Pero aquí está el enigma: nadie ha excavado estas cámaras hasta ahora. Las autoridades egipcias prohíben las investigaciones, y a aquellos que muestran demasiado interés simplemente no se les permite acercarse al monumento, que se esconde allí y porque se mantiene en secreto. Pirámides. Tecnologías extraterrestres. Imagínese, bloques de piedra que pesan varias toneladas se ajustan entre sí con una precisión de centésimas de pulgada. Y ahora, piensen, los egipcios no tenían herramientas metálicas capaces de cortar granito. Los científicos modernos todavía debaten cómo lograron hacerlo. Incluso hay una hipótesis de que los constructores utilizaron algún tipo de mecanismo antigravitatorio que les permitía levantar los bloques en el aire. Suena fantástico, pero eso explicaría muchos de los enigmas de la construcción de las pirámides. Por ejemplo, porque los bloques están a una altura enorme, donde es imposible levantarlos incluso con grúas modernas. Podría ser que los egipcios poseyeran tecnologías de las que ni siquiera sospechamos. Textos desaparecidos. ¿Sabías que los egipcios nos dejaron una gran cantidad de inscripciones en las paredes de templos y tumbas? Pero hay un detalle extraño. En ningún texto se menciona cómo se construyeron exactamente las pirámides. Sabemos sobre los dioses, las batallas, la vida de los faraones, pero en ninguna parte se explica cómo se erigieron estas colosales estructuras. ¿Por qué? Quizás era un secreto accesible solo para unos pocos elegidos, o estos conocimientos eran tan peligrosos que fueron destruidos deliberadamente. En el siglo XIX, varios investigadores mencionaron antiguos pergaminos que hablaban sobre la construcción de las pirámides. Pero todos ellos desaparecieron de manera misteriosa. ¿Y si estos textos revelaban una verdad que alguien no quiere que sepamos? La maldición de los faraones. Seguramente has oído historias sobre la maldición de los faraones. Cuando los arqueólogos abrieron la tumba de Tutankamón, muchos de ellos murieron poco después en circunstancias extrañas. Los escépticos afirman que es solo una coincidencia o el efecto de bacterias antiguas. Pero hay otra teoría que sugiere que en las pirámides y tumbas se colocaban ciertas trampas energéticas. Los antiguos egipcios creían en la magia y en la vida después de la muerte, lo que significa que podrían haber utilizado tecnologías de las que ni siquiera sospechamos. ¿Y si la maldición no es solo un mito, sino un mecanismo real de protección de conocimientos antiguos? ¿Y es posible que los artefactos secretos dentro de las pirámides contengan una fuerza desconocida? Secretos de la Gran Pirámide de Giza no es solo una tumba. Su estructura es tan compleja que incluso los ingenieros modernos no pueden explicar cómo los antiguos egipcios pudieron crear algo así. Por ejemplo, en la pirámide hay estrechos conductos que no llevan a ninguna parte. Están orientados hacia ciertas estrellas, pero su propósito sigue siendo un misterio. Otra anomalía es el nivel de radiación dentro de la pirámide. Algunos investigadores afirman que podría haber servido como una antigua planta de energía. Esto explicaría las historias de los antiguos griegos sobre el poder de los dioses que poseían los sacerdotes egipcios. Podría ser que la Gran Pirámide sea algo más que solo una tumba. ¿Cómo levantaban los egipcios bloques de varias toneladas? Imagínese un bloque que pesa varias decenas de toneladas. Ahora intente levantarlo a una altura, cientos de pies sin grúas modernas. Absurdo, ¿verdad? Sin embargo, las pirámides se construyeron precisamente así. La ciencia oficial dice que los egipcios usaron rodillos de madera y rampas. Pero hay un problema. Simplemente no podían existir tales rampas. Serían más largas que la propia pirámide y requerirían más recursos que su construcción. Existen teorías de que los antiguos conocían el secreto de la antigravedad, o tal vez usaban poderosas ondas sonoras para levitar piedras. Al fin y al cabo, ¿cómo explicar el ajuste perfecto de estos bloques, que incluso las tecnologías modernas no pueden replicar? ¿Qué esconden los arqueólogos modernos? Si alguien encuentra un artefacto que revoluciona la historia, ¿qué es que lo mostrarán al mundo? En los años 90, en uno de los túneles ocultos de la pirámide, se encontró una puerta con manijas de cobre.
Esto no encaja en absoluto con la versión oficial de la historia, ya que el cobre en el antiguo Egipto se usaba solo para herramientas, no para elementos decorativos. Sin embargo, unos años después, la puerta desapareció y la información sobre ella se detuvo abruptamente. ¿Acaso los arqueólogos están ocultando algo? Podría ser que en las pirámides haya algo que cambie por completo nuestra comprensión del mundo antiguo. Porque las pirámides están ubicadas precisamente aquí. ¿Te has preguntado por qué las pirámides egipcias se construyeron precisamente en la meseta de Giza? Puede parecer un lugar al azar, pero si miras el mapa, se revela algo interesante. La ubicación de las pirámides coincide exactamente con la disposición de las estrellas en la constelación de Orión. Pero eso no es todo. Si conectas los puntos entre las antiguas estructuras de todo el mundo, incluidas las pirámides, los mayas, Stonehenge y algunos templos, en Asia, se puede observar un patrón extraño. Esto podría ser solo una coincidencia, pero ¿y si las civilizaciones antiguas poseían conocimientos que hemos perdido? Mapas estelares del antiguo Egipto. Los antiguos egipcios adoraban a dioses que, según ellos, vinieron del cielo. Pero, ¿y si esto no es solo un mito? Muchas imágenes en los templos antiguos muestran símbolos extraños que recuerdan a naves voladoras. Además, los egipcios conocían la ubicación exacta de las estrellas con una precisión increíble. Incluso aquellas que son imposibles de ver a simple vista. ¿Cómo podían saberlo? Sin telescopios. Quizás, fueron ayudados por dioses misteriosos o heredaron este conocimiento de una civilización más antigua. La Esfinge y la civilización perdida. ¿Y si la Esfinge no es solo un antiguo monumento, sino el último vestigio de una civilización perdida? Algunos investigadores afirman que su rostro originalmente se veía muy diferente, más proporcional, quizás incluso con rasgos de león. Esto significa que podría haber sido modificado más tarde para asemejarse a un faraón. Pero ¿quién construyó la Esfinge original? Si su antigüedad realmente supera los 10.000 años, entonces podría haber sido creada mucho antes del antiguo Egipto. Quizás sean rastros de un pueblo perdido que poseía conocimientos que desaparecieron con ellos. Momias con cráneos anómalos. En Egipto se han encontrado momias con cráneos alargados que no se parecen a los humanos comunes. Por supuesto, la ciencia oficial lo explica como una práctica de alargamiento artificial del cráneo. Pero hay una extrañeza. En algunos cráneos, la estructura ósea es diferente a la humana. El volumen interno de sus cráneos es mayor que el de los humanos comunes. Y las suturas que unen los huesos están completamente ausentes. Esto significa que tales cráneos no pudieron ser alterados artificialmente. Es posible que sean restos de representantes de otra raza de la que no sabemos nada. ¿O es esto una prueba de la existencia de antiguos híbridos? Pirámides, que no se pueden explicar. Las pirámides de Egipto no son las únicas construcciones enigmáticas del planeta. En China hay pirámides que están cubiertas de tierra y cuyo estudio está prohibido. En Bosnia se han descubierto estructuras que recuerdan a pirámides y que emiten una energía inexplicable. En México, Perú, Indonesia, hay pirámides por todas partes, y muchas de ellas son más antiguas que las egipcias. Pero si estas civilizaciones no tuvieron contacto entre sí, ¿por qué construyeron estructuras iguales? Quizás todas ellas seguían los conocimientos de una civilización global más antigua que desapareció de la faz de la Tierra. Los antiguos egipcios y la electricidad. Se creía que los antiguos egipcios no conocían la electricidad, pero hay extrañas imágenes en el templo de Dendera que muestran objetos que recuerdan a lámparas gigantes. En ellas se pueden distinguir filamentos en forma de serpiente, similares a las lámparas incandescentes modernas. Además, en algunas tumbas no hay rastros de hollín, aunque supuestamente se iluminaban con antorchas. Entonces, ¿cómo veían los egipcios en completa oscuridad? En algunos lugares se han encontrado restos de extraños recipientes que pueden recordar a las baterías eléctricas más simples. Si los egipcios realmente conocían la electricidad, ¿quién les dio ese conocimiento? Operaciones en el antiguo Egipto. Los arqueólogos han encontrado cráneos con trepanaciones perfectamente realizadas, hechas con precisión de joyero. En algunos restos hay indicios de intervenciones quirúrgicas complejas, que son imposibles sin conocimientos avanzados en medicina. Aún más extraño es que algunos pacientes sobrevivieron a estas operaciones, lo que se confirma con los huesos cicatrizados. ¿Cómo podían los egipcios realizar procedimientos médicos complejos miles de años antes de la cirugía moderna? Es posible que tuvieran conocimientos que luego se perdieron. O estas tecnologías vinieron de algún lugar externo. La conexión con la Atlántida. ¿Podrían los egipcios haber sido herederos de una gran civilización perdida? El filósofo griego antiguo Platón escribió sobre la Atlántida, un estado altamente desarrollado que desapareció hace miles de años. Algunos investigadores creen que los supervivientes de la Atlántida podrían haberse trasladado a Egipto y haber transmitido sus conocimientos a los sacerdotes. Hay extrañas coincidencias. Arquitectura. Textos misteriosos sobre dioses que vinieron de más allá del mar y conocimientos sobre las estrellas que las tribus primitivas no podrían haber tenido. Si esto es cierto, entonces las pirámides no son solo tumbas, sino el legado de una civilización que pereció en una catástrofe.
Quizás por eso los egipcios guardaban sus secretos con tanto celo. ¿Quién era realmente la Esfinge? La Esfinge es una de las estatuas más enigmáticas del mundo, pero si se observa de cerca, su cabeza parece demasiado pequeña, en comparación con el cuerpo. Algunos científicos creen que originalmente tenía un rostro completamente diferente. Quizás era la cabeza de un león, y luego fue modificada para asemejarse a un faraón. ¿Pero por qué cambiar su apariencia? Quizás porque era mucho más antiguo que los reyes egipcios. O el verdadero rostro de la Esfinge ocultaba algo demasiado importante como para dejarlo en su forma original. ¿Qué ocultan los militares en Egipto? Cerca de las pirámides hay zonas cerradas para los turistas, a las que nadie tiene acceso. Esto es especialmente cierto en las áreas alrededor de la Esfinge y los túneles que conducen debajo de ella. Además, en los años 90, las autoridades egipcias de repente detuvieron las investigaciones bajo la Gran Esfinge, aunque se encontraron extrañas cavidades allí. Si realmente no hay nada allí, ¿por qué ocultarlo tan cuidadosamente? Las excavaciones. Podría ser que haya artefactos capaces de cambiar la historia, o las autoridades egipcias temen que la verdad sobre las civilizaciones antiguas se haga pública. Las pirámides, como máquinas del tiempo. Algunos investigadores creen que las pirámides podrían no haber sido solo tumbas, sino dispositivos para influir en el espacio y el tiempo. Por ejemplo, ciertas frecuencias en las cámaras de la pirámide provocan sensaciones extrañas, y las brújulas dentro se comportan de manera impredecible. ¿Y si los egipcios usaban las pirámides como portales o instalaciones energéticas? O, tal vez, las pirámides podían influir en la conciencia y dar a los sacerdotes acceso a conocimientos que la gente común no tenía. Quizás su verdadero propósito sigue siendo un misterio sin resolver. ¿Por qué no nos cuentan la verdad? Porque la ciencia oficial se niega a revisar la historia del antiguo Egipto. ¿Por qué se ocultan o ignoran tantos descubrimientos? Los investigadores que proponen teorías alternativas a menudo se enfrentan a la presión del mundo académico. Y algunos artefactos antiguos que no encajan en la historia simplemente desaparecen. Quizás hay algo que no debe hacerse conocido. O la verdad sobre el pasado de la humanidad es demasiado increíble para ser aceptada por la sociedad. Porque las pirámides no podrían ser tumbas. La versión oficial dice que las pirámides eran tumbas de faraones, pero aquí está lo extraño, nunca se han encontrado momias dentro de ellas. A diferencia de las tumbas tradicionales en el Valle de los Reyes, donde las paredes están cubiertas de pinturas y textos sobre la vida después de la muerte, el interior. Las pirámides están absolutamente vacías. No hay ni decoraciones, ni inscripciones, ni rastros de enterramientos. Si las pirámides no eran tumbas, ¿para qué se construyeron entonces? Quizás su verdadero propósito sea completamente diferente, y la ciencia oficial simplemente no quiera investigarlo. Ciudades subterráneas secretas bajo Egipto. ¿Sabías que bajo la meseta de Gizeh hay toda una red de túneles subterráneos? Algunos investigadores afirman que allí podrían esconderse ciudades enteras, de las que no se habla. La historia oficial. En los textos antiguos hay menciones de una ciudad de los dioses que se encontraba profundamente bajo tierra. Aún más extraño es que muchos hallazgos arqueológicos realizados bajo las pirámides de repente se vuelven secretos. Podría ser que el gobierno de Egipto y las élites mundiales estén ocultando algo increíble que no se supone que debamos saber. Gigantes en el antiguo Egipto. En algunos textos antiguos egipcios se habla de un gigante llamado Sesepank, que poseía una fuerza y conocimiento sobrehumanos. Y ahora lo más interesante. A principios del siglo XX, arqueólogos británicos supuestamente encontraron restos de gigantes cerca de las pirámides, pero fueron llevados urgentemente. Y nunca más se supo de ellos. En las imágenes de los templos antiguos se pueden ver personas significativamente más altas que los egipcios comunes. ¿Podría esto ser una prueba de que en la antigüedad existieron seres mucho más altos y fuertes que los humanos, que dejaron su huella en la historia? El misterio del sombrero dorado de los faraones. Porque los faraones egipcios llevaban extraños tocados altos. Algunos investigadores creen que no es solo un adorno, sino algo mucho más tecnológico. En los textos antiguos se dice que los faraones eran dioses en la tierra y podían comunicarse con fuerzas superiores. Es posible que sus tocados fueran algo así como dispositivos para comunicarse con otra realidad o incluso una fuente de energía que les otorgaba habilidades inusuales. ¿Por qué las pirámides están ubicadas con tanta precisión? Las pirámides de Gizeh están ubicadas con una precisión increíble en relación con los puntos cardinales. Su desviación es de fracciones de grado, lo cual es difícil de replicar incluso hoy en día con nuestras tecnologías. Además, si se mide la distancia entre las pirámides, sus proporciones y ángulos corresponden a principios matemáticos y astronómicos que, aparentemente, no podrían haber sido conocidos por los antiguos egipcios. ¿Quién les dio este conocimiento? ¿O acaso las pirámides no fueron construidas por los egipcios, sino por una civilización mucho más antigua que poseía tecnologías que hemos perdido? Los enigmas de la gran civilización. El antiguo Egipto es una de las civilizaciones más grandiosas en la historia de la humanidad. ¿Pero qué la hizo tan poderosa?
Porque precisamente aquí, entre las arenas del desierto, nació un imperio que sobrevivió miles de años. ¿Y qué causó su declive? Todo comenzó con el río Nilo. Cada año se desbordaba, regando la tierra y dejando tras de sí suelos fértiles, ideales para la agricultura. Gracias a esto, los egipcios no pasaban hambre y podían dedicar tiempo no solo a la supervivencia, sino también al desarrollo de la arquitectura, el arte y la ciencia. Con el tiempo, crearon un poderoso gobierno centralizado, encabezado por el faraón, el dios vivo en la tierra. En su apogeo, Egipto era el estado más avanzado del mundo antiguo. Aquí surgieron complejas construcciones de ingeniería y tecnologías médicas que el mundo conoció solo miles de años después. Conocimientos astronómicos que aún hoy sorprenden a los científicos. Los egipcios crearon uno de los primeros sistemas de escritura y desarrollaron métodos complejos de matemáticas. Y su religión y concepción de la vida después de la muerte influyeron en muchas culturas. Pero incluso la civilización más grande no es eterna. Hubo muchas razones para el declive. Con el tiempo, el poder de los faraones se debilitó, comenzaron guerras por el trono en el país y los enemigos externos se hicieron más fuertes. Egipto fue conquistado una y otra vez por pueblos extranjeros. Primero los persas, luego los griegos, después los romanos. Y cuando llegaron los árabes, la antigua cultura egipcia desapareció por completo, dando paso a una nueva era. Sin embargo, Egipto dejó al mundo un legado que ha perdurado milenios. Las pirámides, la esfinge, los templos de Luxor, los textos enigmáticos, los mitos sobre los faraones. Todo esto nos recuerda a una gran civilización que, en su momento, gobernó el mundo y, quizás, aún no se han desvelado todos los secretos de Egipto.